Muy buenos días a todos ustedes, a los que se hallan ahí en búsqueda del conocimiento del reino de los cielos. Este es su programa, las grabaciones de Luz para Revelación, a todos los gentiles, a todos los extranjeros, en la cual nuestro Padre establece por las Escrituras mediante la obra de su amado Hijo. Doy gracias por este privilegio que se me concede de poder estar aquí junto a ustedes para poder que podamos recibir revelación, luz y revelación. Bueno, el video que fue grabado ayer, que fue grabado en dos instancias por causa que el equipo presentaba algunos problemas. Eh, bueno, en esos dos videos hablamos ayer, ¿no es cierto?, quiénes son los que pueden oír y pueden ver. Nuestro Padre establece por medio de la obra de su amado Hijo, Él establece un orden, un protocolo basado en su sola potestad, en su voluntad, para poder, ¿no es cierto?, acceder a este grande y glorioso beneficio de la salvación para vida eterna. Ser salvado, ¿no es cierto?, del príncipe de la potestad del aire, este personaje que estaba dentro de nosotros, que éramos gobernados por él, en el cual nuestro Padre habla por sus ruas a través del apóstol, ahí en el libro de los dispersos en Roma, y les dice que yo ahora puedo distinguir, dice, estoy distinguiendo a alguien, un personaje que está en mí. Y él lo denomina como la ley del pecado y la muerte. Hallo este espíritu que está en mí y que me lleva cautivo, que me tiene cautivo y me lleva a hacer lo que yo no quiero. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que pueden ver y oír la voz, ¿no es cierto?, del reino de los cielos? ¿Quién puede oír la voz del Rúa? ¿Quién puede ver el reino de los cielos? Son los que, ¿no es cierto?, nuestro Padre concede por su mucha misericordia, concede el arrepentimiento para el conocimiento de la verdad que es nuestro Padre, y seamos librados del lazo de las tinieblas del enemigo en el cual todos estábamos cautivos, tanto su pueblo y todos los hombres, toda la humanidad. Bueno, y aquí podemos ver nosotros ahora otro antecedente sumamente importante dentro de este mismo desarrollo, y quiero rescatar algunos versículos para que nosotros podamos entender. Mire, en el capítulo 7, cuando el apóstol está enseñando por el Ruach para poder distinguir a este enemigo, dice así, en el capítulo 7 del verso 14, dice, porque sabemos que la Torá, la ley, los mandamientos son espirituales, son entregados por nuestro Padre es espiritual, es espíritu, vuelvo a decir, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, entregado, ¿no es cierto?, al pecado. Y aquí está él entregando luces, que él nació en esta realidad, nació apartado, nació cautivado, nació encarcelado, como todos nosotros. Entonces, aquí vemos que el apóstol entrega por el Ruach algo claro para que poder entender y podamos, ¿no es cierto?, comprender. Entonces, porque sabemos que la ley, la Torá, ¿no es cierto?, es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí está entregando un principio, ¿no es cierto?, que el carnal no entiende, no conoce, no puede conocer, no puede entender y no puede comprender. ¿Ok? Y aquí está hablando clarito. En cuanto, ¿no es cierto?, a ver ahora este tema, ¿quiénes son los que pueden ver y oír? Oír la voz del Ruach y ver el reino de los cielos, como lo dice las Escrituras. Entonces nosotros vamos acá al libro de Corintios, en el capítulo 2, aquí también entrega luces sobre este tema, sumamente interesante. Dice, y voy a leer del capítulo 2 para que podamos entender, porque aquí entrega varios antecedentes.
Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de nuestro Padre Elohim, ¿cuál era el testimonio? Es anunciar las buenas nuevas de su Hijo amado, que Él ha enviado a su unigénito. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ninguna cosa del mundo, ninguna cosa carnal, sino que cada uno crucificado juntamente con Yahshua HaMashiach, cada uno sepultado y cada uno ya resucitado. ¿Ya? Eso quiso decir. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Ruach. El Ruach hablaba poderosamente, para que vuestra obediencia no esté fundada en la sabiduría de los hombres, las cosas que pensamientos de hombre, sino en lo que es espiritual de nuestro Padre. Ok. Pero mire lo que dice, pero sin embargo, hablamos sabiduría, hablamos conocimiento del reino de los cielos entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ¿vio? Sino que la sabiduría que proviene de lo alto, gloriosa, conocimiento, las abundantes riquezas de su gracia, conocimiento. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de nuestro Padre Elohim en misterio, ¿vio? Un idioma en el cual se nos tiene que conceder, entender y comprender este lenguaje. Entonces dice, más hablamos sabiduría, conocimiento de Elohim, ¿no es cierto? Misterio, no podemos entender, el hombre natural no puede entender. La sabiduría oculta, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, sí. ¿Para quiénes? Para aquellos, ¿no es cierto?, que obedecían. Y después explica, pongamos atención. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían sacrificado a nuestro Melech de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que nuestro Padre Elohim ha preparado para los que le aman. Y aquí el apóstol está citando el libro de Isaías. Pongan atención. Son las que nuestro Padre Elohim ha preparado para los que le aman. No los que dicen nomás, no, cree nomás y será salvo. No, 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 a todos los que le aman. Porque en Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí el apóstol está escribiendo. En la otra carta es el apóstol Juan. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mi Padre os dará otro, ¿vio? Un regalo. Y aquí ¿qué dice? Mire, cosas, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ¿vio? No está relacionado, sino con los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo iban a poder oír y iban a poder ver. Nuestro Padre los podía edificar, enseñar e instruir como hijos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ¿vio? No está este conocimiento en la vida del hombre. Pero nuestro Padre, ¿no es cierto? Son las que nuestro Padre Elohim ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen, para los que se sujetan, agachan el moño, quieren sujetar, quieren aprender, renuncian a todo, se niegan a sí mismos, ¿vio? Entonces aquí está clarito lo que está diciendo. Capítulo 3 del mismo libro de Primera de Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Qué dice? La Torá es espiritual. Nuestro Padre también, en Juan capítulo 4, hablándole a la mujer samaritana, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, dice que nuestro Padre anda buscando verdaderos hijos espirituales. Porque mi Padre es espiritual y mi Padre busca a los espirituales, los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nacidos de nuevo conforme a la Torá. ¿Vio? Porque ¿cuál es la verdad? Nacido. Anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu
espirituales y en verdad. ¿Qué dice Juan 17, verso 17? Santifícalos, Padre, en tu verdad, porque tu Torá es la verdad. ¿Yo? Y debemos aprender a conocer y entender. Nacidos del Espíritu, gobernados por el Espíritu y sujetos a la Torá, a sus mandamientos, a sus instrucciones. Bueno, aquí el apóstol sigue entregando antecedentes, de manera que yo, hermano, no pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El carnal anda, ¿no es cierto?, como un hombre natural, un hombre, ¿no es cierto?, de este mundo, como lo dice ahí en Juan capítulo 3 del versículo 31. El que viene de arriba, el reino de los cielos, es sobre todas las cosas, y el que, sobre todas las cosas. Y el que es de la tierra, habla y piensa cosas carnales, es terrenal. Y tiene que ser tomado, y tiene que ser que entre el proceso glorioso de la voluntad de nuestro Padre sobre su vida para que se convierta en un espiritual. ¿Cómo? A través de lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Un nuevo nacimiento, una nueva creación, un hombre espiritual. Y el antiguo, el hombre viejo, fue sepultado. El alma del hombre juntamente con su cuerpo y es resucitado a través de la sangre, de la vida de la sangre del Mashiach. Y se establece el fundamento. Yahshua HaMashiach, el único. Y sobre eso empieza, ¿no es cierto?, a crecer el hombre espiritual, el nuevo hombre. Entonces, aquí el apóstol entrega, ¿no es cierto?, antecedentes claros, pero antes del apóstol vemos a los apóstoles que hablaron antes que el apóstol Pablo. ¿Quién habló antes? El apóstol Pedro. ¿Quién escuchaba la voz? Los apóstoles. Todos los que estaban antes del apóstol Pablo. Pablo, ¿no es cierto?, es como el último, y él lo dice como un abortivo, yo al final. ¿Ah? Me tomé del último carro, nuestro Padre le concede. Pero aquí quiero hablar sobre, ¿no es cierto?, lo que dice el apóstol, lo que dice, ¿no es cierto?, después el apóstol también Juan, para que podamos ver que ellos hablaban antes de todo esto, antes de nuestro hermano Pablo, Shaul, para que todos puedan conocer y entender. Y aquí quiero hablar algo que después quiero reiterar en todas las cartas, cómo se establece el principio de cada carta, cada escrito, cada registro, ¿no es cierto?, dice así. Y quiero leerlo esto desde el apóstol. ¿Ok? Dice Pedro, estoy en primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1. Pedro, apóstol de Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién estaba hablando? A todos los dispersos, a todos los que huyeron de Israel, a todos los que fueron dispersados. ¿Y dónde estaban estos? Allá, en cada ciudad, en la ciudad de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Galacia es Gálata. Está escribiendo bien en los Gálatas. Dice así, versículo 2, elegidos según la presciencia de nuestro Elohim Padre en santificación del Ruach, para obedecer, para la obediencia y ser rociados con la sangre gloriosa de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia, ¿no es cierto?, es que después que se produce esto, ellos, ¿no es cierto?, eran bendecidos con las abundantes riquezas de su gracia, conocimiento del reino de los cielos. Ya, vamos al tema. ¿Qué está diciendo aquí? Bendito es nuestro Padre Elohim. Dice, bendito es Elohim y Padre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer. Y aquí dice, nos hizo renacer, nos hizo nacer para una esperanza viva
por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos. ¿Cómo se nace? ¿Vio? Ellos tuvieron que esperar ese proceso. No nacieron antes, ¿vio? Esperaron ese proceso de la resurrección y después la visitación que vino Rúa sobre ellos para gobernar su vida. Y después dice, para una herencia incorruptible. ¿Cuál es la herencia que recibimos esto? Todo lo incorruptible, lo incontaminado, glorioso, el reino de los cielos, que es pureza, que es verdad, que es luz, e inmarcesible, reservada en los cielos para los que, ¿no es cierto?, les es concedido esto. Y ahora vamos a Juan. Voy a leer también el principio de lo que dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, del versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿vio? Ellos pudieron oír la voz del Rúa y ver el reino de los cielos. Hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Yahshua HaMashiach, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Vio? La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó ¿por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Yahshua HaMashiach. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Ahí está concentrado, ¿vio? Y establece en todas las cartas este principio absoluto. Ya. Voy a ir al capítulo 3 de esta carta. ¿Ok? Miren lo que dice. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Y aquí si ustedes se fijan, este versículo, estas palabras que está escribiendo, ¿no es cierto?, Juan mediante el poder del Ruach, ¿no es cierto?, aquí me trasladan de inmediatamente al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Aquí dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de nuestro Padre Elohim. Y aquí está primer capítulo del libro de Juan y el capítulo 3, verso 16. Mire, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que Él ha ofrecido a su unigénito precioso y glorioso, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer de nuevo aquí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, claro, porque hemos nacido de nuevo y se ha producido aquí una diferencia entre la luz y las tinieblas. Porque no le conoció a él y nosotros le hemos conocido. Y el apóstol dice, nosotros hemos conocido. Y a nosotros nos desconocen por causa que ahora somos hijos de Elohim. Ya no tenemos un padre aquí en la tierra. Pero vuelvo al tema. Mirad cuán amor nos ha dado nuestro Padre. Claro, Juan capítulo 3, verso 16. Pero también vemos Juan capítulo 1, verso 2 y 13. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. A todos los que recibieron este mensaje, a los que obedecieron, nuestro Padre les dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No hay una intervención entre un hombre y una mujer, sino que a través de la proclama, el poder de la palabra que nuestro Padre nos hace nacer a través del mensaje de su Hijo. Hay que conocer las Escrituras. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete desobediencia, infracción, todo aquel que comete pecado infringe también los mandamientos, la Torá, pues
La desobediencia es infracción. La desobediencia es infringir sus mandamientos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras desobediencias, nuestros pecados, y no hay pecado en nuestro Melech. Todo aquel que permanece en Él no peca, no desobedece. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, no ha vivido, no ha nacido de nuevo. No le han sido abiertos los ojos ni los oídos para poder ver y oír la voz del Ruach. No le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, el que obedece los mandamientos, lo obedece al Ruach, es justo, como Él es justo. El que practica la desobediencia al pecado es el enemigo, porque el enemigo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de nuestro Padre Elohim, para deshacer las obras del enemigo, destruirlas en nosotros. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica la desobediencia o el pecado, porque la simiente de nuestro Padre Elohim permanece en él. Somos nacidos por el poder de la palabra es nuestro Padre. Todo aquel que es nacido de nuestro Padre Elohim no practica la desobediencia o el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace, que no obedece, que no vive, que no camina, no vive, no obedece los mandamientos y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Y en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Entonces aquí los apóstoles enseñan desde el principio una experiencia nueva, una vida nueva sobre ellos. Entonces el apóstol, y aquí vemos también tanto el apóstol Pedro y también, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, empiezan, ¿no es cierto?, a enseñar, clarito, como el apóstol Pedro está escribiendo por el Ruach en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo y vosotros sois santificados, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Entonces, todos los que han nacido de nuevo, los que han sido santificados, justificados, purificados, viene el principio del fundamento, el fundamento básico y fundamental en tu vida y en mi vida, un nuevo nacimiento. Cuando hemos sido santificados, justificados y purificados, es que ha sido sacado el otro que estaba ahí. Esa ley del pecado, de la muerte que está hablando el apóstol en el capítulo 7 de Romanos. Nuestro Padre viene a deshacer, como lo dice el apóstol, vino a deshacer, a destruir, como lo dice en el desierto al enemigo. Escrito está: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. El hombre va a vivir nuevamente porque estaba muerto. ¿Por qué? Porque esta palabra poderosa iba a destruir por medio de su Hijo, a deshacer toda obra que desde el principio el enemigo, este conocimiento del bien y el mal, entró por Adán, animal carnal y diabólico. Y cuando se refiere que aquel que es carnal es porque es gobernado por ese príncipe, la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte. Y ese no puede agradar a nuestro Padre. No, es desagradable. Nuestro Padre se desagrada ¿de quién? De aquel que está dentro y está gobernado. Por eso dice, aquel que ama, aquel que no aborrece, aquel que no aborrece, aquel que no aborrece a aquel lo que está dentro. Porque nuestro Padre aborrece al enemigo, aborrece a este personaje.
Entonces todos, absolutamente todos, nuestro Padre los ama mediante la obra del sacrificio. Y a todos les ordena que deben obedecer a su Hijo. Y esa es la voluntad de nuestro Padre. Establece todo en su Hijo, en su amado, porque en Él reposa el nombre que es sobre todo nombre. Él es el único mediador entre Él y los hombres. Nuestro Padre lo establece. Esa es su voluntad. Nuestro Padre establece la obra del sacrificio. Sujeta a su Hijo. Primeramente Él renuncia a su Hijo y lo ofrece en sacrificio para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga. Ese es el proceso que nuestro Padre establece para la salvación. La salvación de todos los hombres. La salvación de la condenación eterna. Entonces, todos los que pasan este proceso, este glorioso beneficio, son hijos. Todos los que empiezan a vivir este proceso, los que renuncian a todo y siguen a Yahshua, van y son sepultados y son resucitados. Y esto se cumple hasta el día de hoy. Y uno nace mediante el poder de la palabra, la simiente es la palabra. ¿Vio lo que dice ahí en Lucas capítulo 8, verso 8 y verso 11? El verso 11, y esta es la parábola. La semilla, la simiente es la palabra de Elohim. Lo que dice, ¿no es cierto?, el apóstol. Porque el que es nacido de Elohim no puede pecar porque la simiente, la palabra, está establecida en ella, en él. Entonces, el que es nacido de nuevo no puede porque la simiente, la verdad, el reino de los cielos está en él. No, y ya el enemigo no está. Porque si está el reino de los cielos en ti, es porque ya el enemigo ya fue sacado de ti. Ya fuiste circuncidado de la inmundicia del corazón, del inmundo, de ese fundamento del conocimiento del bien y el mal que es animal, carnal y diabólico. Por eso el apóstol habla, Jacobo, y dice, ¿y por qué mienten a la verdad? Porque esta sabiduría en sus reacciones, en sus frutos, en los frutos que ustedes se nota, se ve, no provienen, miren, pongan atención. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta, por la verdad, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Padre, su palabra. Porque esta sabiduría que ustedes se manifiestan no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, el conocimiento que proviene del reino del cielo, que es de lo alto que viene, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando nuestro Padre dice, nuestro Melech, mi paso dejo y mi paso doy. ¿Y por qué mienten? Claro que van a mentir. Sin duda van a mentir porque no conocen. Y se corrompen como animales irracionales porque no conocen la verdad. Y nosotros pasamos a ser desconocidos de este mundo. Y hablamos de estas cosas y a ellos les suena, a muchos les suena extraño. ¿Por qué? Porque hay otro conocimiento en el corazón gobernando sus vidas. Y a nosotros por misericordia se nos ha concedido este beneficio de vivir un verdadero arrepentimiento para el conocimiento de la verdad, que es conocer a nuestro Padre. Y fuimos librados del lazo del enemigo, del príncipe de la potestad del aire, de esta ley del pecado y la muerte, para vivir en la voluntad de nuestro Padre glorioso, como hijos verdaderos, nacidos del Espíritu, mediante el poder de la palabra, a través de la obra del sacrificio,
de nuestro Melech, su Hijo amado, de su muerte y su resurrección, su sangre preciosa. Ahí está la sangre en la cual nosotros somos resucitados, y ahí nos puede ver nuestro Padre y podemos conocer a nuestro Padre gloriosamente mediante la obra. Por eso muchos no conocen, no. Ellos han nacido a una doctrina metodológica corporativa, basado en un conocimiento humano, animal, carnal y diabólico. Es por eso que nosotros debemos siempre, siempre, siempre atender, como dicen las cartas, que yo me alegro, las cartas ¿no es cierto?, el principio del escrito de las cartas de todos los siervos de nuestro Padre, de todos. Miren, en la carta, del inicio de los escritos de la carta a los dispersos en Roma, por el discípulo, por el apóstol, por el enviado de nuestro Padre, dice así: Pablo, siervo de Yahshua HaMashiach, llamado a ser apóstol y apartado para las buenas nuevas de nuestro Padre Elohim, por la voluntad de nuestro Padre, ¿vio? Que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas o santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Ruach de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos esta gracia y el apostolado para la obediencia por la obediencia, ¿no es cierto?, a su voluntad en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. No es que eran todos, sino que eran llamados. Y hay que leer bien las escrituras. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, todos los que obedecieron y todos los que creyeron y se sujetaron, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Elohim, nuestro Padre, y de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Extraordinario, y por eso que hay que prestar atención lo que ellos establecen como principio absoluto. Y nadie se puede adjudicar esto. Es de nuestro Padre por medio de Yahshua. En el libro, la carta a los Corintios, mire cómo empieza. Pablo, llamado a ser apóstol de Yahshua HaMashiach por la voluntad de nuestro Padre Elohim, y el hermano Sóstenes. A la congregación de Elohim, nuestro Padre, que está en Corinto, a los santificados en Mashiach Yahshua, ¿vio? A los que vivieron el proceso del sacrificio, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, nuestro Melech de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Elohim. Gracia y paz a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. ¿Vio? Ese estamos en Primera de Corintios. Y si nosotros vamos a la segunda carta de Corintios, pongamos atención, el principio de la carta. Pablo, apóstol de Yahshua HaMashiach por la voluntad de nuestro Padre Elohim, y el hermano Timoteo, a la congregación de nuestro Padre que está en Corintio, con todos los santos, con todos los santificados que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Elohim y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Extraordinario. Ese es el fundamento glorioso. Los nacidos de nuevo. Le está hablando a los santificados. ¿Qué pueden decir a eso? ¿Ah? ¿Qué pueden decir? Los que andan en la carne pueden entender. Y los que enseñan cualquier barbaridad y les hablan y les enseñan así, ¿no es cierto?, en diferentes lugares y congregaciones, masa, diciendo, ya, aquí van a salir sanos y limpios. Y no, todavía ni conocen, no han nacido de nuevo. Son carnales los que hablan y los que están escuchando. El libro de Galacia,
Gálatas. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino de Yahshua HaMashiach, y por nuestro Elohim, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las congregaciones de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Elohim, el Padre, y de nuestro Adón, de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestras faltas, por nuestras rebeliones, para librarnos del presente siglo malo. ¿De quién? Para librarnos de ese personaje de la ley del pecado y la muerte, para librarnos y deshacer todas las obras del enemigo, para librarnos de este que gobierna este siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Elohim, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Extraordinario lo que escribe como principio, fundamental, antes de escribirle cualquier cosa. Antes de escribir cualquier cosa. Al libro de Éfeso. Pablo, apóstol de Yahshua HaMashiach, por la voluntad de nuestro Padre, a los santos y fieles en Mashiach Yahshua que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Elohim y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. ¿Vio las cartas? Todos los principios de las cartas. Extraordinario. ¿Tú puedes decir lo mismo? Todos los nacidos de nuevo, todos los que han alcanzado madurez, todos pueden entender y comprender. Los demás no, son carnales. Piensan en cosas carnales, hacen cosas carnales, se sujetan a las actividades de este mundo, obedecen al príncipe de la potestad del aire, obedecen las corporaciones, todos los contextos corporativos, doctrinales, animal, carnal y diabólico. La carta a Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Yahshua HaMashiach, a todos los santos en Mashiach Yahshua, ¿vio? A todos los santos de Mashiach Yahshua que están en Filipos, con los ancianos y todos los servidores. Gracia y paz a vosotros de nuestro Elohim, nuestro Padre, y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. El inicio de la carta. Vamos a la carta de Colosenses, el inicio, que establece fundamento glorioso. Pablo, apóstol de Yahshua HaMashiach, por la voluntad de nuestro Padre, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Mashiach que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de nuestro Elohim, nuestro Padre, y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Pongan atención. Y después empieza a escribir. Pero establece que él ya ha nacido de nuevo. Él ya ha sido sepultado. Él conoce a nuestro Padre y conoce a Yahshua. Le fue revelado, fue intervenido gloriosamente, le fue concedido el arrepentimiento. El libro de Tesalonicenses, la primera carta. Pablo y Silvano y Timoteo. A la congregación de los tesalonicenses, en Elohim Padre y en nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Gracia y paz sean a vosotros, de Elohim nuestro Padre y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. La segunda carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses, en Elohim nuestro Padre y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Timoteo. Esta carta a Timoteo, del apóstol, diciéndole: Pablo, apóstol de Yahshua HaMashiach, por mandato de nuestro Elohim, nuestro Salvador, y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, nuestra esperanza. Miren lo que, pongan atención, el antecedente que ponen aquí. Pablo, el apóstol de Yahshua HaMashiach, por el mandato de nuestro Padre Elohim, nuestro Salvador, y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo, en la obediencia, gracia, misericordia y paz de Elohim nuestro Padre y de nuestro Melech, de nuestro Mashiach, Yahshua, nuestro Melech. La segunda carta. Pablo, apóstol de Yahshua HaMashiach, por la voluntad de nuestro Padre Elohim, según la promesa de la vida que es en Mashiach Yahshua, según la promesa, ¿vio? La vida, ¿de dónde recibimos la vida eterna? Por medio, porque nosotros estábamos muertos,
pero era necesario que teníamos que ir a ser sepultados. Estábamos muertos para con el reino de los cielos, pero había una vida del conocimiento del bien y el mal, una vida perversa, las obras de las tinieblas hechas en nosotros. Como lo dice, ¿no es cierto?, el Ruach profetizando por medio de Zacarías, que su pueblo estaba, ¿no es cierto?, en tiniebla y por valle de sombra de muerte, ¿con qué? Guiado y gobernado por este perverso. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de nuestro Padre Elohim y de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. La segunda carta de Timoteo. Tito, Pablo, siervo de nuestro Elohim y apóstol de Yahshua HaMashiach, conforme a la obediencia de los escogidos de Elohim y el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Elohim, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de las buenas nuevas que me fue encomendada por mandato de Elohim, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común obediencia, gracia y misericordia y paz de nuestro Elohim Padre y de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Filemón, la carta a Filemón. Pablo, prisionero de Yahshua HaMashiach, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la congregación que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Elohim, nuestro Padre, y de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. La carta aquí a los hebreos es extraordinario. Nuestro Padre Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A quién? Nuestro Melech, nuestro Padre, envía a su unigénito. Glorioso. Amén. El libro del apóstol Pedro ya lo habíamos leído. Entonces, hermanos queridos, aquellos que son hermanos, y a otros que están ahí buscando y andan, ¿no es cierto?, con un corazón, con una disponibilidad, una necesidad de que nuestro Padre les conceda este beneficio. Yo le hablo a todos aquellos que necesitan y que están escuchando por ahí todos estos mensajes que de repente se ven igual como por YouTube o por otros lados, por diferentes lugares, hablando, ¿no es cierto?, de una metodología extraña. Todos necesitan lo verdadero. Las Escrituras le establece como las buenas nuevas del reino de los cielos. Las buenas noticias que establece, ¿no es cierto?, a través de su Hijo, las buenas nuevas del reino de los cielos. Y parte diciendo en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó a todo el mundo nuestro Padre, que Él ha ofrecido a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese proceso está sujeto a un nuevo nacimiento, que nuestro Padre lo establece. Su voluntad es por medio de su Hijo. No hay otra metodología, no hay otro camino, no hay otro mediador. Él es el único. En Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua del desierto anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y obedeced este mensaje. Ese es el primer mensaje glorioso de nuestro Melech. En el capítulo 12 y 13 de Juan capítulo 1,
del capítulo 1, versos 2 y 13. Dice, todos los que recibieron este mensaje, a todos los que, ¿no es cierto?, estaban esperando la restauración de Israel, a todos los que oyeron y obedecieron y se sujetaron, nuestro Padre les concede el beneficio de ser llamados sus hijos, los cuales van a ser engendrados, los cuales que no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de Aarón, de ninguna relación, sino que eso se desaparece porque son nacidos de nuevo mediante el poder de la palabra, la simiente de nuestro Padre, por medio del mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos, para salvación y vida eterna, para ser salvado, para quitar, ¿no es cierto?, la condenación que había en ti, a través de la obediencia. Nuestro Padre quita al condenado, que es esta ley del pecado y la muerte, que es el príncipe de la potestad del aire, que es el fundamento del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico, que opera en la carne, en la sangre, y te lleva cautivo a hacer lo que tú no quieres, lo vas a hacer porque Él te gobierna. Pero aquí viene otro glorioso, un reino extraordinario, que proclama por medio de su Hijo, para que todo aquel que le oye y le obedece, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es quitada, ¿no es cierto?, esta acta de los decretos que entró por Adán y Eva, que así fueron todos los hombres. Por consecuencia, esta acta de los decretos que era contra nosotros, condenación, juntamente con él estábamos condenados. Y nuestro Padre en su gran amor envía a su Hijo para librarte de esa condenación. Él ofrece a su Hijo en sacrificio, porque Él te podía ver a través de la obra del sacrificio y a través de la resurrección mediante la sangre de su Hijo, la sangre del Mashiach. Es por eso que dijo, este vino nuevo sobre odres nuevos, este reino, este conocimiento de las riquezas del reino de los cielos, tiene que venir en odres nuevos, no en inmundicia. Por eso tenías que nacer de nuevo, tenías que ser santificado, justificado y purificado para que se establezca el fundamento en ti. Resucitados mediante la sangre del Mashiach, el fundamento. Y sobre eso nuestro Padre empieza a edificar por medio de su Ruaj, porque Él te iba a guiar a toda verdad conforme a la Torá. Él te iba a enseñar y te va a enseñar todas las cosas, y Él te va a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, el Ruach de nuestro Padre. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ver y oír? Los que se les concede este grande y glorioso beneficio de nacer de nuevo. De nacer de nuevo. Por eso el apóstol habla en las Escrituras, y aquí está ya grabado. Porque la Torá es espiritual y los carnales no pueden. Pueden leer, pero no van a entender y no van a comprender. No se les va a dar conocimiento de la verdad para que conozcan a nuestro Padre. Porque para conocer a nuestro Padre es por medio del nacimiento, mediante el poder de las buenas nuevas que Él concede. Y ésta cayó y nació y llevó fruto al 100%. Crecimiento en las abundantes riquezas del conocimiento de su gracia. ¿Cuál es su gracia? Este beneficio. Es extraordinario. Para aquel que puede entender es extraordinario, y el que no entiende se le produce algo extraño. Ellos no pueden, pero yo ruego que nuestro Padre les pueda conceder este grande beneficio del arrepentimiento, que puedan oír las buenas nuevas verdaderamente, no una proclama corporativa, no una proclama ideológica que representa, ¿no es cierto?, un contexto corporativo, denominacional. No, aquí viene el reino de los cielos, se ha acercado. Y todos estos contextos, ¿no es cierto?, que lucran con esto, no te conceden el beneficio del nuevo nacimiento. Solamente nuestro Padre, por medio de su Hijo, a través de un proceso que Él establece en su sola potestad. Eso quiere decir su voluntad. Por eso, no todo aquel que diga Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo está hablando nuestro Melech.
No todo aquel que quiera. Y que diga, no, si a través de esta corporación nosotros estamos listos. Aquí hay una doctrina extraordinaria. Sí, po, animal, con conocimiento humano. Y no has recibido ningún beneficio. Más bien, estás más enredado que antes. Porque vas a querer defender eso, que no te sirve de nada, si no has nacido de nuevo. Si tú no has muerto, no has sido sepultado. Si tú no has sido sepultado y si no has sido resucitado mediante el poder de la sangre del Mashiach, para que el Padre te pueda ver a través de la vida de la sangre del Mashiach. Y te dice, tú eres mi hijo. Y establece el fundamento que es Yahshua HaMashiach, su hijo. Y sobre ese fundamento viene el Ruach y te empieza a educar basado en el conocimiento de la sabiduría del reino de los cielos, el conocimiento de la verdad. El otro que está en ti es el conocimiento de la mentira, del engaño, de este príncipe de la potestad del aire. Nuestro Padre, en su grande amor, nos conceda. A nosotros se nos ha concedido y es un grande privilegio. Y damos gracias a nuestro Padre por esto tan grande que nos ha concedido. Y rogamos también para todos aquellos que nuestro Padre le conceda el beneficio del arrepentimiento para conocerle a Él, para conocimiento de la verdad, y sean librados del lazo del enemigo en cual están cautivos, en corporaciones doctrinales, en organizaciones mundanas que lucran y ganan grandes dinero, grandes sumas, grandes cantidades de dinero para su propio bienestar. Pero el verdadero hijo de Elohim es el que como testimonio nuestro Padre establece la simiente de su palabra, la semilla, la simiente, si es nacido de nuevo, no para vivir conforme a este mundo, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua y conducido y gobernado por su Ruach. Vuelvo a reiterar que nuestro Padre tenga misericordia para con todos ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.